Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Bendito Dios, te damos gracias, amado Salvador, por tus bondades, por tus maravillas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos en este nuevo amanecer comenzar una vez más este día leyendo tu palabra y con mis hermanos, Señor. Esperando que tú nos guíes y nos bendigas a través de tu palabra en la lectura de la Biblia, que podamos comprender lo que las Escrituras dicen, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor. Ayúdanos a entender realmente lo que leamos. Danos iluminación de tu Espíritu, Señor. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo entonces la palabra del Señor y vamos ya en Lucas capítulo número 8. Recuerden, estamos leyendo la traducción del lenguaje actual. Los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra y las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte, si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Luego los discípulos le preguntaron, ¿qué significa ese ejemplo que contaste? Jesús le respondió, a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así que miren, no verán, así aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. El ejemplo significa lo siguiente. Las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo y hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que les ofrece. Para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse.
Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Nadie enciende una lámpara para taparla con una olla o para ponerla debajo de la cama. Más bien la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Por eso preste mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque mucha gente lo rodeaba. Entonces alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús contestó, mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta en el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro en que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego le dijo a los discípulos, ustedes no confían en mí. Pero ellos estaban asustados y asombrados, tan asustados y asombrados que se decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Jesús y los discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Ese hombre no vivía en una casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban, muchas veces la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenían vigilado, pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Pero le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Ejército. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo donde se castiga a los demonios. Cerca de allí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales y él se los permitió. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron a cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y les contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. Al llegar vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes tenía los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente y los que estaban allí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí porque tenían mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa porque su única hija, que tenía 12 años,
se estaba muriendo. Jesús fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado mucho dinero en médicos, pero ninguno había podido sanar. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles, estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sano. Jesús entonces le dijo a la mujer, hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo, ya murió su hija, no moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo, niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús le contaran a nadie lo que había pasado. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos Jesús les dijo, no lleven nada para el viaje, no lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero, tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos salieron y fueron a todos los pueblos de la región, anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. El rey Herodes Antipas se enteró de todo lo que estaba sucediendo y se preocupó mucho porque algunas personas decían que Juan el Bautista había resucitado. Otros decían que había aparecido el profeta Elías o que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, ¿quién será este hombre del que tanto se oye hablar? No puede ser Juan el Bautista, porque yo mismo ordené que lo mataran. Por eso Herodes tenía mucho interés en conocer a Jesús. Cuando los 12 apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Jesús los llevó al pueblo de Bethsaida, pues quería estar a solas con ellos. Pero tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús se había ido a Bethsaida, lo siguió. Jesús recibió amablemente a toda la gente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. También sanó a los enfermos. Cuando ya empezaba a oscurecer, los 12 apóstoles fueron a decirle a Jesús, envía a esta gente a los pueblos y caseríos cercanos, a buscar un lugar donde puedan comprar comida y pasar la noche. Aquí no hay nada. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Si fuéramos a dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir a comprar comida, pues hay más de 5,000 personas. Pero Jesús les dijo,
Hagan que la gente se siente en grupos de 50. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Luego los partió y dio los pedazos a los discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. En una ocasión Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Después Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías que Dios envió. Pero Jesús les ordenó a todos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús también les dijo a sus discípulos, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán, pero 3 días después resucitaré. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de él cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que vean el reino de Dios. 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. De pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Pedro y los otros 2 discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria, y Moisés y Elías estaban con él. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. Mientras hablaba, una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego, desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo, el Mesías que yo elegí. Ustedes deben obedecerlo. Después de oír la voz, los discípulos vieron que Jesús se había quedado solo y durante algún tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando Jesús y sus 3 discípulos bajaron del cerro, mucha gente les salió al encuentro. Un hombre que estaba entre esa gente se acercó y le dijo a Jesús, Maestro, te ruego que ayudes a mi único hijo. De repente un espíritu lo ataca y lo hace gritar. También lo hace temblar terriblemente y echar espuma por la boca. Cuando por fin deja de atacarlo, el muchacho queda todo maltratado. Le pedí a tus discípulos que sacaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús miró a sus seguidores y les dijo, ¿no pueden hacer nada sin mí? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Ustedes están confundidos y no confían en Dios. Entonces Jesús le dijo al hombre, trae a tu hijo. Cuando el muchacho se estaba acercando, el demonio lo atacó, lo tiró al suelo y lo hizo temblar muy fuerte. Entonces Jesús reprendió al demonio, sanó al muchacho
y se lo entregó a su padre. Toda la gente estaba asombrada del gran poder de Dios. Mientras la gente seguía asombrada por todo lo que Jesús hacía, Él les dijo a sus discípulos: pongan mucha atención en lo que voy a decirles. Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a mis enemigos. Los discípulos no entendieron lo que Jesús decía, pues aún no había llegado el momento de comprenderlo. Además, ellos tuvieron miedo de preguntarle qué había querido decir. En cierta ocasión, los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, llamó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. El más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para echar demonios fuera de la gente, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es parte de nuestro grupo. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque quien no está en contra de ustedes, realmente está a favor de ustedes. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús, porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otro pueblo. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo les envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa. Quédense en una sola familia y coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran a un pueblo y les reciben bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganles que el reino de Dios ya está cerca. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles: no tenemos nada que ver con ustedes, por eso hasta el polvo de su pueblo lo sacudimos de nuestros pies. Pero sepan esto, ya está cerca el reino de Dios. Les aseguro que en el día del juicio Dios castigará más duramente a la gente de ese pueblo que a la de Sodoma. Jesús también dijo: habitantes del pueblo de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes.
y también les va a ir mal a ustedes los que viven en el pueblo de Betsaida. Si los milagros que hice entre ustedes los hubiera hecho entre los que viven en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que ellos habrían cambiado su modo de vivir. Se habrían vestido de ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Habitantes del pueblo de Cafarnaúm, ¿creen, ¿creen que van a ser bien recibidos en el cielo? No, sino que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió. Los 72 discípulos de Jesús que Jesús había enviado, regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Jesús le dijo: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. En ese mismo momento, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo: Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido, Padre mío. Luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él: mi Padre me ha entregado todo y nadie me conoce mejor que Él. Y yo, que soy su Hijo, conozco mejor que nadie a Dios, mi Padre, y el Hijo a las personas que lo conocen como yo, que lo conocerán como yo. Cuando Jesús se quedó a solas con sus discípulos, se les dijo: dichosos ustedes que pueden ver todo lo que sucede ahora. A muchos profetas y reyes les habría gustado ver y oír lo que ustedes ven y oyen ahora, pero no pudieron. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús les respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después lo golpearon, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver al hombre aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos a mi regreso, yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que lo recuperó, el que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: anda y haz tú lo mismo. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta.
María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deja sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Jesús le dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Danos la comida de hoy que hoy necesitamos. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. También les dijo, supongamos que a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice, vecino, préstame por favor 3 panes. Un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa. No tengo nada para darle de comer. Supongamos también que el vecino le responda así, no me molestes, la puerta ya está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme y darte los panes. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesitara, no tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. Por eso les digo esto, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Jesús expulsó a un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando el demonio salió, el hombre empezó a hablar. La gente estaba asombrada por lo que hizo Jesús, pero algunas personas dijeron, Jesús libera de los demonios a la gente porque Belcebú, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Otros querían ponerle una trampa a Jesús, por eso le pidieron un milagro que demostrara que había sido enviado por Dios. Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia se destruirá. Y si Satanás lucha contra sí mismo, destruirá su propio reino. Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Satanás. Si eso fuera verdad, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, eso demuestra que están equivocados. Y si yo echo fuera a los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. Es muy difícil robar en la casa de un hombre fuerte y bien armado, pero si un hombre más fuerte que él lo vence, le quitará las armas, le robará todo y lo repartirá entre sus amigos. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a atraer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Cuando un espíritu malo sale de una persona, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice,
Mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regresa la encuentra limpia y ordenada. Entonces va a buscar otros 7 espíritus peores que él y todos se meten dentro de aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero Jesús le respondió: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Mucha gente se acercó para escuchar a Jesús. Entonces se les dijo: ustedes me piden como prueba una señal, pero son malos y no confían en Dios. La única prueba que les daré será lo que pasó a Jonás. Así como él fue señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, así yo, el Hijo del Hombre, seré una señal para la gente de este tiempo. La reina del sur se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Ella vino desde muy lejos para escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón, y ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque soy más importante que Salomón. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive también se levantará y hablará contra ustedes, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que les anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que soy más importante que él. Jesús también les dijo: nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces la vida de ustedes alumbrará todos en todos lados, como cuando una lámpara los ilumina con su luz. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió mucho al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer, pero Jesús le dijo: ustedes los fariseos se lavan por fuera, pero por dentro son malos. No ayudan a nadie y roban a la gente. Tontos. Dios hizo las cosas de afuera y también las de adentro. La mejor forma de estar completamente limpios es compartir lo que uno tiene con los pobres. ¿Qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la 10ª parte de las legumbres, de la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos, pero no lo aman ni son justos con los demás. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los fariseos, cuando van a la sinagoga? Les encanta que los traten como si fueran las personas más importantes. Les gusta que en el mercado la gente los salude con gran respeto. ¿Qué mal le vas a ir? Porque ustedes son como tumbas ocultas que la gente pisa sin saberlo. Entonces un maestro de la ley le dijo a Jesús: Maestro, todo esto que dicen contra los fariseos nos ofende también a nosotros. Jesús le dijo: qué mal les va a ir a ustedes también, porque imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlo. Qué mal les va a ir a ustedes que construyen monumentos para recordar a los profetas que sus mismos antepasados mataron. Así ustedes están aprobando lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen sus monumentos. Por eso Dios ha dicho sabiamente acerca de ustedes: yo les enviaré profetas y apóstoles, pero ustedes matarán a algunos de ellos y a otros los perseguirán por todas las ciudades.
Así que ustedes se han hecho culpables de la muerte de todos los profetas del mundo, comenzando por la muerte de Abel y terminando por la muerte del profeta Zacarías, a quien mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo ni dejar que otros lo conozcan. Cuando Jesús salió de esa casa, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a seguirlo y a hacerle muchas preguntas, aunque en realidad le estaban poniendo una trampa para ver si decía algo malo y así poder atraparlo. Mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida, más que eso no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tenerle miedo. 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo, el Hijo del Hombre, les diré a los ángeles de Dios que ustedes en verdad lo son. Pero si le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo les diré a los ángeles de Dios que ustedes no lo son. Si ustedes dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero si dicen algo malo en contra del Espíritu Santo, Dios no los perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades para ser juzgados, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a defenderse, porque en el momento preciso el Espíritu Santo les dirá lo que deben decir. Uno de los que estaban allí le dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico había dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, dijo: yo sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré:
Ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismo. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Después Jesús les dijo a sus discípulos, no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber o por la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por lo demás? Aprendan que las flores del campo no trabajan para hacerse sus vestidos y sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón con todas sus riquezas se vistió tan bien como ellas. Si Dios hace tantas hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿no habrá mucho más por ustedes? ¿No hará mucho más, perdón, por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a ustedes debido a su debido tiempo. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón. Ustedes tienen que estar siempre listos. Deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas, pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Qué felices serán cuando llegue el dueño a la casa en la noche o en la madrugada. Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sienten a la mesa y él mismo les servirá la comida. Si el dueño de una casa supiera a qué hora se va a meter un ladrón, lo esperaría para no dejarlo entrar. Ustedes deben estar listos, porque yo, el Hijo del Hombre, vendré a la hora que menos lo esperan. Pedro entonces le preguntó, Señor, ¿esa enseñanza es solo para nosotros o para todos los que están aquí? El Señor Jesús le respondió, el sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado toda su familia, para que se les sirva la comida a tiempo.
Qué feliz es es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre todas sus posesiones. Pero supongamos que el sirviente piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Entonces comienza a golpear a los otros sirvientes y sirvientas y a comer y a beber hasta emborracharse. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que menos lo espere, lo castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. El sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo, pero el sirviente que sin saberlo hace algo que merece castigo, recibirá un castigo menor. Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. Y así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes les sirvan con la misma generosidad. Yo he venido para encender fuego en el mundo. Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo, pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil y sufro mucho hasta que llegue ese momento. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso. Vine a causar división. En una familia de 5, 3 estarán en contra de los otros 2. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo. Y la suegra y la nuera serán enemigas. Cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover, y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Elige hacer lo correcto si alguien te causa de hacer algo malo en su contra. Arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. De lo contrario, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que solo saldrás cuando hayas pagado hasta el último centavo. Por aquel tiempo algunos le dijeron, Siga, siga. okay. Sorry. Algunas le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Además, Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos,
pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo: Señor, deje usted la higuera un año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejará vivir. Si no, puede ordenar que la corten. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso obligatorio. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida: la semana tiene 6 días para trabajar y uno para descansar. Ustedes deben venir para ser sanados en uno de estos 6 días, pero no en sábado. Jesús contestó: ¿A quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el día sábado, y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? Al oír esto, sus enemigos sintieron mucha vergüenza. El resto de la gente, en cambio, se puso muy feliz al ver las cosas tan maravillosas que Jesús hacía. Jesús también les dijo: ¿Cómo les puedo explicar qué es el reino de Dios? ¿Con qué puedo compararlo? Se puede comparar con la semilla de mostaza. Cuando un hombre va y la siembra en su terreno, ella crece y se convierte en un árbol grande, tan grande que hasta los pájaros vienen y hacen nidos en sus ramas. Jesús también les dijo: ¿Con qué más puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Durante el viaje hacia Jerusalén, Jesús pasaba por los pueblos y aldeas y enseñaba a la gente. Un día alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? Jesús contestó: Traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Cuando Dios cierra la puerta, si ustedes están afuera, ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán: Señor, ábrenos. Pero yo les diré: no sé quiénes sean ustedes, ni sé de dónde vengan, ni de dónde vengan. Y ustedes dirán: nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo. Pero yo les contestaré: ya les dije que no los conozco. Gente malvada, apártense de mí. Ustedes se quedarán afuera y llorarán y rechinarán de terror los dientes, porque verán en el reino de Dios a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob y a los profetas. De todas partes del mundo vendrán a la gran cena que Dios dará en su reino. Allí los que ahora son los menos importantes serán los más importantes, y los que ahora son importantes serán los menos importantes. En ese momento llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús: Huye, porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Jesús les dijo: Vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y que el tercer día ya habré terminado. Aunque en verdad hoy, mañana y pasado mañana deberé seguir mi viaje hasta llegar a Jerusalén. Después de todo, allí es donde matan a los profetas. Habitantes de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos a ustedes como la gallina que cuida sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Por eso su templo quedará abandonado, y les aseguro que no volverán a verme hasta que digan: bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios.
Un sábado, Jesús estaba cenando en la casa de un jefe de los fariseos. Todos los que estaban presentes lo vigilaban muy atentos. De pronto un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de él. Jesús miró a los maestros de la ley y a los fariseos y les preguntó, ¿se debe o no se debe sanar a un enfermo el día de descanso? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Después les preguntó a los que estaban presentes, si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se cayeran en un pozo, ¿no es cierto que lo sacarían de inmediato, aunque fuera sábado? Pero ellos no pudieron decir nada. Jesús se había dado cuenta de que los invitados a la cena llegaban y se sentaban en los mejores lugares. Por eso les dio este consejo. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó te dirá, dale tu puesto a este otro invitado. Eso sería muy vergonzoso para ti y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven, siéntate aquí. Este lugar es mejor. De esa manera recibirás honores delante de los demás invitados. El que se cree superior o el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. Luego Jesús le dijo al hombre que lo había invitado, cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Si haces eso, también ellos te invitarán a ti. De esa manera te recompensarán por haberlos invitado. En el futuro, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a cambio, pero Dios te bendecirá. Él te dará un premio cuando resuciten todos los que practican la justicia. Al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús, la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Jesús le respondió, en cierta ocasión, un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera, vengan, ya todo está listo. Pero cada uno de los sirvientes dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo, te ruego que me disculpe, le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo, ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, le dijo, Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó, ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene, pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena.
Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. La sal es buena, pero cuando pierde sus capacidades se tira a la basura, pues ya no sirve ni para el horno de barro, ni para hacer combustible con el estiércol. Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tus bendiciones recibidas en este día, Señor. Gracias por este espacio de lectura bíblica y confiamos, Dios, que tu palabra haga efecto en nuestra vida, que tu palabra nos guíe, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude también a entenderla y que nos dé sabiduría de lo alto para aplicarla a nuestra vida. Valentía para obedecerla, Señor. Guíanos, Padre bendito, en este día que nos permites vivir hoy, Señor. Que también nos dejemos influenciar, dirigir por tu Santo Espíritu que habita en nuestra vida, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, cada una de nuestras actividades y esperamos que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.